Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han consultado permanentemente y tiene que ver con el concepto de el pliego de peticiones. Es decir, nos preguntan qué es un pliego de peticiones, quién lo puede presentar, cuáles son las condiciones de validez y también algunos aspectos claves para que esos pliegos se puedan convertir o en una convención colectiva de trabajo o en un pacto colectivo de trabajo. Por tal razón, queremos ir explicando cada una de estas variables y cada una de estas situaciones de la siguiente manera. En primer lugar, ¿quiénes pueden presentar un pliego de peticiones? Entonces, hay dos posibilidades. La primera, tenemos un sindicato que está debidamente constituido y le presenta un pliego de peticiones a su empresa o a su empleador. ¿Para qué? Para regular los aspectos económicos o profesionales de la relación laboral que existe entre los trabajadores sindicalizados y la empresa. Esa es una posibilidad. Y eso arroja que ese pliego de peticiones se pueda negociar y se llegue a una convención colectiva de trabajo. La segunda posibilidad es que haya un grupo de trabajadores no sindicalizados, es decir, que no están afiliados a un sindicato y se unen y le presentan un pliego de peticiones a ese empleado. Entonces, viendo esas dos opciones, no olvidemos que cuando hay sindicato, ese pliego de peticiones da lugar a una negociación colectiva que puede terminar con una convención colectiva de trabajo. Pero cuando hablamos de trabajos no sindicalizados, ese pliego de peticiones, producto de esa etapa de arreglo directo, puede dar lugar a un pacto colectivo de trabajo. Algo muy importante, estos pliegos de peticiones no requieren ninguna formalidad especial. Hay libertad en cuanto a su elaboración. Sin embargo, deben colocarse unos aspectos muy importantes que son el nombre y misión del sindicato, el empleador ante quien va dirigido ese pliego y a su vez una relación clara de las aspiraciones o reclamaciones que hace el sindicato o el grupo de trabajadores. Ahora explicaré un poco más con detalle cuáles son los éxitos de un pliego de peticiones. Por ahora estamos indicando su concepto. Y un aspecto también muy importante en esta materia son las condiciones de validez, es decir, qué se requiere para que ese pliego de peticiones sea válido. Esto es muy importante tanto para los sindicalistas como para los no sindicalizados como la empresa. Primero, un pliego de peticiones debe ser aprobado por la asamblea del sindicato o por la asamblea del grupo de trabajadores específico. Pero con esto, en esa asamblea tiene que haber una votación que arroje que la mitad más uno, por ejemplo, el sindicato, han decidido y han aprobado ese pliego de peticiones. Es algo muy importante. En esas votaciones solo se tendrán en cuenta los votos presentes. Eso lo digo porque en la práctica a veces muchos sindicatos, como el argumento de la libertad sindical, presentan pliegos de peticiones, pero no presentan la prueba de que ese pliego de peticiones fue aprobado en asamblea por parte de ese sindicato. Esto es muy importante. Y si la empresa recibe un pliego de peticiones sin el extracto o el acta donde se establece claramente que el sindicato votó ese pliego, pues no debería sentarse a negociar hasta que el sindicato no acredite esa prueba. Lo otro, ¿cómo se prueba que ese pacto colectivo fue aprobado en asamblea? Pues se prueba con el extracto del acta. Es decir, no se requiere toda el acta, sino una parte en la cual se acredite pues que hubo una asamblea, que hubo tantos afiliados que votaron y que la decisión fue de una u otra manera. Punto. Y también algo definitivo como condición de validez es que, por ejemplo, si un sindicato aprueba un pliego de peticiones, tiene para presentárselo a la empresa un término máximo de 2 meses. Es decir, que si el sindicato aprueba, por ejemplo, su pliego de peticiones, pero no se lo presenta a la empresa dentro de los 2 meses siguientes a la adopción del mismo, no se podrá tramitar o no se podrá iniciar esa negociación colectiva. Y finalmente, unos aspectos que son muy importantes, porque para ser honestos, lo clave aquí no solamente es presentar un pliego de peticiones, o lo que a veces hacen en la práctica, que es coger
el modelo de pliego de otro sindicato o coger Google y decir qué modelo habrá interesante o qué convención colectiva habrá interesante. No, es muy importante que se hagan pliegos de peticiones teniendo en cuenta el sindicato respectivo y la empresa ante la cual se va a presentar. Yo les daré simplemente unos aspectos que creo que son positivos para que llegue a feliz término una negociación colectiva producto de un pliego de peticiones. Lo primero, el sindicato debe tener en cuenta que cuando arme o elabore su pliego de peticiones, debe revisar si ese pliego es o no es positivo para la empresa. No olvidemos que quien paga los beneficios que se acuerdan entre el sindicato y la empresa es la empresa. Por eso uno de los puntos claves es determinar, venga, mis solicitudes son o no son positivas para la empresa. Daré algunos tips de cuando algo es positivo para una empresa y que normalmente va a dar lugar a una negociación colectiva. Primero, todas las cláusulas que busquen mejorar el trabajo individual y de grupo, tanto en calidad y cantidad, normalmente se aprueban por las empresas. Lo otro, todas las cláusulas que incrementen la productividad, todas las cláusulas que mejoren el ambiente de trabajo, todas las cláusulas que busquen desarrollar el potencial humano de los trabajadores y su plena realización, son aspectos que para las empresas son muy positivos y que normalmente se buscan negociar. Como por ejemplo, cuando se plantean cláusulas que buscan mejorar el salario. Eso quiere decir que si yo le digo a la empresa que la empresa va a ganar más, pero todos no se van a ganar más, lo más probable es que esas cláusulas busquen o logren ser aprobadas entre el sindicato y la empresa. O, por ejemplo, la jornada de trabajo en las cuales las personas saben a qué horas entran y a qué horas se van, horarios específicos donde la gente no se queda trabajando por fuera de su jornada. Son aspectos que son muy positivos, tanto para los sindicatos como para las empresas. También derechos en los cuales se busque reconocer el derecho de negociación, todo lo que también busque una coordinación entre el sindicato y la empresa. Normalmente es muy positivo para la empresa. Todo lo que genera un diálogo social entre el sindicato y la empresa son cláusulas que son positivas para la empresa y positivas para los sindicatos. También aspectos que son muy importantes en esos pliegos de peticiones es desarrollar los permisos, por ejemplo, sindicales. También, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los procedimientos para las negociaciones colectivas, para las consultas, etcétera, etcétera. Es decir, lo importante no es solamente redactar un pliego de peticiones. Lo importante es que cuando redactes un pliego, busques establecer qué aspectos positivos, tanto para la empresa como para el sindicato. Cuando tú logras compaginar esos dos derechos, va a ser mucho más fácil la negociación colectiva. Eso está claro y eso es muy importante. Y finalmente, cuando uno elabora un pliego de peticiones, uno tiene que revisar aspectos previos a ese pliego. Primero, venga, ¿cuál es la situación general de la economía? ¿La economía va bien? ¿La economía no va tan bien? ¿Cómo está la economía a nivel nacional? Lo otro, ¿cuál es el índice de precio al consumidor? ¿Cuál fue el IPC del año pasado? ¿Cómo está proyectado para este año? Sobre todo porque no olvidemos que un pliego de peticiones busca mejorar las condiciones económicas. Por ejemplo, si la ley dice que las vacaciones son 15 días hábiles, pues un pliego busca que las vacaciones no sean 15 días, sino que sean más, 16, 17, 20, lo que sea. Por ejemplo, también si se establecen temas de primas de servicios, pues se usa con un pliego no solamente lo legal, sino lo extralegal. Pues para poder lograr eso, tienen que mirar también cómo está la economía a nivel nacional, cómo están los salarios en la empresa. Y finalmente, algo también muy importante, y es que las personas conozcan claramente cuál es la situación interna de la empresa. Sobre todo, ¿por qué? Porque en ocasiones se comparan todas las empresas como si fueran iguales y la capacidad económica de una empresa seguramente no es la misma que otra. Por eso, quisimos con este video compartir con ustedes un tema que consideramos muy importante, sobre todo cuando hay negocios colectivas entre los sindicatos y las empresas
o los grupos de trabajadores no sindicalizados de las empresas. ¿Por qué? Primero, para que sepan claramente que un pliego de peticiones no solamente es copiar y pegar derechos que a otros les han dado. Mira la realidad de la empresa, mira la realidad del sindicato y elabora un buen pliego de peticiones. Segundo, mira cómo está la economía a nivel nacional, mira cómo está la economía a nivel local. Y tercero, que es muy importante, revisa siempre que cualquier aspecto que tú vayas a presentar sea positivo, tanto para la empresa como para el sindicato. Y finalmente, para que haya armonía y haya diálogo social, es muy importante que los sindicatos, cuando le presenten un pliego a las empresas, cumplan con el Código Sustantivo del Trabajo, es decir, que sean pliegos aprobados por la asamblea del sindicato. Y no lo que en ocasiones pasa, que son pliegos aprobados por una o dos personas y se envía un acta en la cual en teoría participaron todos los del sindicato y eso no ha sido posible. Eso lo digo porque no habla bien del sindicato y ya se empieza una acción colectiva de manera torpe. Sobre todo, ¿por qué? Porque el derecho de presentar un pliego de peticiones no es del presidente del sindicato ni de la junta directiva del sindicato. Es un derecho de todos los afiliados al sindicato. Y si están de acuerdo en negociar, pues que se apruebe la negociación y que se presente al empleador. Muchas gracias a todos y a todas por seguirnos también estos videos, por seguirnos temas para poder compartir con ustedes, sí, todo este conocimiento y todos esos aportes. Igual, suscríbanse a nuestro canal, envíenos comentarios y con gusto lo responderemos. Un abrazo.